Converso de fútbol. Donde la palabra está en juego. Bueno, lo que habíamos traído para hoy sobre los orígenes del fútbol es esta parte del origen del fútbol argentino. Habíamos hablado la semana del fútbol mundial y ahora vamos a hablar de los orígenes del fútbol argentino. Como todos saben, el fútbol argentino entró en la Argentina a partir de los ingleses, ¿no? En 1860 más o menos empezaron los ingleses a jugar al fútbol a las orillas, en los descampados de los puertos, bajaban los marineros ingleses y jugaban al fútbol. ¿Sí? Hay muchas referencias a eso. Borges en algunos cuentos habla de, para contextualizar un momento histórico, dice, en ese tiempo el fútbol era cosa de los ingleses, dice por ejemplo, como para dar a entender que los criollos no jugaban al fútbol en esa época. El primer partido de fútbol concretamente podemos decir que se jugó el 20 de junio de 1867, tenemos hasta la fecha y todo, que fue en un elegante club que había en Buenos Aires, que era el Buenos Aires Cricket Club. Pues se jugaba al cricket antes de jugar al fútbol, ¿sí? Ah, claro, o sea, era típicamente inglés, digamos. Típicamente ¿no? inglés. Y los únicos que jugaban eran ingleses, ¿sí? El día del partido hubo varios asistentes a la cancha, mucha gente fue por la novedad del asunto, y no se llegaron a conformar los 22 equipos, los 22 jugadores, perdón. Se armaron 8 jugadores por equipo, como cuando vas a jugar y no te alcanzan los jugadores, entonces hacemos 8 y 8, ¿sí? Se jugaron 8 y 8 y hay una curiosidad que muchos jugadores no quisieron jugar porque tenían que usar pantalón corto y les daba vergüenza mostrar las piernas porque había muchas señoritas. Claro, me imagino, claro, foto de la época, digamos, con sombrillas, sí. Sombreros y todo Claro, era 1860, así que era bastante pudorosa la cosa, así que muchos tipos decidieron algunos no jugar por no ponerse los pantalones cortos. Otra cosa importante para entender la introducción del fútbol en Argentina es que el gobierno de esta época, que es un gobierno conservador, liberal, el gobierno de lo que se llama la generación del 80, de Roca y demás, son gente que admira profundamente a los ingleses, ¿sí? Admira el comercio inglés, la civilización europea, la contrapone con la barbarie. Le copian todo a los ingleses, el peinado, el comercio, la literatura. Entonces, obviamente, el fútbol también iba a ser adquirido por las altas clases sociales argentinas, ¿sí? O sea que en ese momento, digamos, por lo menos creo entender que el fútbol no era tan popular. Por supuesto, no era tan popular y es más, solamente podían jugar los ingleses, como contextualiza Borges anteriormente. Primero por desinterés de los criollos y más adelante por una cuestión casi elitista. Solamente jugaban al fútbol los que eran ingleses y es más, en el partido de fútbol se hablaba solamente inglés, ¿sí? O sea, no podés decir alcanzame la pelota, tenés que decirlo en inglés, ¿sí? No lo vamos a decir en No inglés, lo vamos a decir pero porque bueno. no sabemos cómo cuerno se dice, pero todas las palabras se decían en inglés. El primer club de fútbol organizado en Argentina fue el Quilmes Athletic Club, que es el que concretamente Quilmes siempre hace resaltar eso, que es el primer club argentino. Y lo cierto, y ciertamente lo es, se fundó en 1893. Fue creado este club para los ingleses y por los ingleses. Era un club de caballeros, era totalmente amateurs, ninguno cobraba nada, ni se podía cobrar entrada, como al primer tiempo, con lo que hablamos la semana pasada de los clubes ingleses. Comenzaban el partido cuando el árbitro autorizaba jugar y los jugadores empezaban. No había silbato en aquella época, pero el árbitro llamaba la atención en inglés incluso a los jugadores. Cosa que cuando empezaron a jugar los criollos, por ahí no le entendía muy bien lo que quería decir el árbitro, ¿sí? Pero a veces no lo entendían y a veces se hacían lo Claro, que no lo entendían. se Como hacían ahora, lo ¿no? desentendido. Ahora uno ve que el árbitro habla y parece que habla en inglés, pero en realidad el jugador lo entiende, pero se hace como que no. Una de las cuestiones principales que va a difundir el fútbol más adelante va a ser la cuestión del ferrocarril. Los ingenieros son todos ingleses, ingenieros de ferrocarril, de ahí las estaciones de Arlington, de todas las estaciones que hay en Buenos Aires son de ingenieros ingleses. Y esos ingleses van a ir llevando a donde ponen las estaciones a formar sus propios clubes. Entonces se van a formar rivalidades entre esos clubes y más adelante se va a llevar esto al interior. Es más, incluso la mayoría de los clubes importantes se van a crear en el interior en un primer momento. Los Talleres de Córdoba, por ejemplo, Talleres del Ferrocarril de Córdoba. Talleres de Remedio de Escalada es uno de los clubes más viejos que existen,
¿sí? A pesar de que hoy no está en las primeras, sí, pero es un club viejísimo. Claro, nombres que por ahí, bueno, Quilmes es más, se suena más, ¿no? Pero nombres que a lo mejor ahora no están en la primera división. Exactamente. Son los más antiguos, Son digamos. los más antiguos. Uno de los más, o dos de los más conocidos, es el Central Argentine Reality Athletic Ferrocarril, así se le llamaba, es lo que hoy llamamos Rosario Central, ¿sí? Ajá. Este club fue creado también en 1869, 1870, y más adelante Isaac Newell's inaugura un colegio en inglés en Rosario y le va a poner a su equipo Newell's Old Boys de Rock. Todos los chicos del colegio Newell's sería, ¿sí? Y ahí, bueno, nace el mitológico enfrentamiento entre estos dos clubes. Aunque tienen los dos un origen inglés, ¿sí? Ah, mirá. El primer mítico club que jugó, que se cree que jugó muy bien al fútbol, fue un club que ya no existe, como recién hablábamos, que es Alumni, ¿sí? Alumni y los hermanos Brom fueron los mejores exponentes del fútbol de esa época. Se dice que al final de Alumni se terminó lo que se llama el fútbol de caballeros. ¿Qué sería el fútbol de caballeros? ¿Se entendería fútbol amateur? El fútbol amateur entendido con lo que nosotros llamamos, lo que hablamos la vez pasada, las reglas de Cambridge, ¿sí? La caballerosidad, digamos. Totalmente, la honestidad por sobre todas las cosas, ¿sí? Los tipos... Había una cuestión muy importante para ellos, que era la cuestión del honor, ¿sí? No te podías, si insultabas a alguien, después tenías que agarrarte en un duelo a muerte, ¿sí? O sea que no era cuestión... No era cuestión de tirar cualquier cosa. De pasarla, qué sé yo, y ya se armaba flor de lío, y después a los florines y contar hasta 10 pasos y se liquidaba uno. Y así los equipos se iban quedando sin jugadores, ¿sí? Entonces, la idea de esto del Alumni y los hermanos Brown concretamente fue que jugaron muy bien al fútbol, y los viejos que ya no quedan recuerdan que fue el último club, lo llaman así, el último club de caballeros en Argentina. Los jugadores se saludaban al principio y al final del partido como obligatoriedad, digamos, de esta cuestión, y compartían, más allá del fútbol, una cuestión de camaradería bastante importante en esta época. Todos los que jugaban al fútbol se consideraban a sí mismos caballeros y se les llamaban señores entre ellos. Señor, me pasa la pelota, señor, tal cosa, ¿sí? Había una regla A esa altura, digamos, los equipos estaban integrados por gente de acá. Ya estaban integrados algunos equipos, ya empezaban a tener jugadores argentinos, ¿sí? Uno de los clubes más importantes que incorporó jugadores no ingleses fue el Racing Club de Avellaneda. Racing Club de Avellaneda, que fue el primer gran campeón del fútbol, si se quiere, del fútbol amateur en Argentina. Empezaron a aparecer apellidos italianos que se convirtieron después en mitos del fútbol del Racing Club. Y el Club de Avellaneda era un club básicamente de trabajadores industriales, ¿sí? Que ya estaba nutrido en su mayoría por jugadores italianos. Y como todos sabemos, la idea de esta generación del 80 era que lleguen ingleses, pero llegaron italianos. Entonces los equipos, en vez de llenarse con más apellidos ingleses, cada vez se llenaban con más apellidos italianos. Lo cierto es que los trabajadores fabriles de Avellaneda hicieron de un club una verdadera institución bastante importante, ¿no? Hay una cosa que quizás sea importante para dejarla como planteo de lo que hoy es un problema, que es la violencia en el fútbol. La Semana Trágica 1919 en los talleres de Bacena generaron en los trabajadores industriales que eran hinchas de Racing de Avellaneda un enorme resentimiento con la policía. Desde ahí podremos buscar el origen de insultar al adversario como policía o botón. Por ahí viene de esa enorme tragedia que fue la Semana Trágica 1919. A partir de allí empieza a haber una especie de enfrentamiento que ya no era una relación que ya va a dejar de ser amistosa y organizativa en cuanto a la policía, sino una cuestión ya de enfrentamiento directo. Quizás la policía antes solamente se intentaba organizar el evento, y ahora se la va a ver como lo que hoy conocemos en las canchas, ¿sí? Como la culpable de todos los males que ocurren. Claro, que que empieza a generar, digamos, el malestar y cuando... Sí, es una teoría, igual son muchos factores, claro, ¿no? Pero es probablemente en los orígenes aparece esto. Esto en 1919. Y ya para 1920, y con esto ya terminamos, porque ya comienza el fútbol, digamos, bien organizado.
Surge en la Boca un equipo que terminará con la supremacía racinguista, que llevaba 7 campeonatos ganados. Sus jugadores se entienden mejor en un dialecto genovés llamado Geneise, y ese club se llama River Plate. Claro, uno estaba pensando en otra. En realidad River Plate nace en la Boca, como todos Claro, sabemos, ¿sí? claro. Y concretamente sus integrantes hablan del Geneise, incluso para engañar a los adversarios, y como no entienden el dialecto, entonces tratan de establecer sus tácticas en un idioma que el adversario no entiende. Anterior a eso, en 1905, Salavesa le va a cruzar una banda roja a la camiseta blanca, que era la camiseta de River Plate, para convertirlo después en uno de los clubes más importantes de la Argentina. Con esto podríamos dejar sentadas las bases de lo que son los primeros grandes clubes. Ya hemos hablado de los equipos del interior y de todo lo demás. Y la profesionalización del fútbol viene rápidamente. Incluso River Plate va a ser uno de los primeros clubes en comprar jugadores, ¿no? De ahí después le va a venir la cuestión de ser el millonario y todo lo demás, ¿no? Van a ser los primeros en entrar en un ámbito competitivo